Entonces, podría ser algo así como esto, graficado a través de un cierto esquema, de acuerdo al principio democrático que sería fundamental, ¿no es cierto?, que defendamos, porque es la base de la convivencia que nos hemos planteado como sociedad, el principio democrático. Quienes toman las decisiones son los llamados elegidos, o los electos, los elegidos, vamos a llamarle así, no en el sentido que sean elegidos por la divinidad, sino que por el pueblo, digamos, ¿no es cierto? Lo vamos a llamar los elegidos. Estos creo yo que constituyen y deberán seguir constituyendo una pieza fundamental de la sociedad, porque valida el Estado democrático. No puede ser que el que protesta más, por ejemplo, se beneficie más. O al revés, no puede ser que el burócrata, ¿no es cierto?, del cual se ha hablado hace un rato atrás, se quede con la tortita, ¿no es cierto?, en el bolsillo y se la lleve para la casa. Debemos defender el principio de que quienes toman las decisiones corresponden a los elegidos, las personas electas por el pueblo, y este es un principio fundamental del sistema democrático. Su claridad implica entonces no caer rápidamente en discursos demagógicos, de decir que de ahora en adelante vamos a hacer una democracia directa, poco menos que cualquier decisión, vamos a la asamblea y tomamos la decisión ahí, porque eso es impracticable en sociedades tan complejas como las que vivimos. Tiene que seguir resguardándose el principio entonces democrático de que quienes principalmente toman decisiones corresponden a las personas elegidas, electas por el pueblo. Ojalá que pudiéramos elegir el mayor número de representantes del pueblo, que los jueces algún día puedan ser electos por la población, que los cargos públicos importantes, la burocracia pueda ser elegida por votación, etcétera, porque eso legitima el principio democrático, ¿no es cierto?, que es bueno. Bien, pero hay otro actor que cada vez toma más fuerza y es más visible, que es, podríamos decir, el de los expertos. Que es parecido a lo que decía la vecina de Chiloé, a la burocracia, ¿ya? Pero que en realidad la burocracia habitualmente está relacionada con un cierto tipo de conocimiento técnico, que es el experto. Oiga, ¿cómo se le ocurre plantear usted, por ejemplo, un puerto en el sector Barón de Valparaíso? Oiga, si esas lagunas son muy poco profundas, eso sirve para un mall, por ejemplo. O decisiones como la que puede ser en Viña del Mar, por dónde va a salir los vecinos que se estacionen bajo la Plaza Sucre. ¿Cómo se le ocurre que se van a salir frente a la puerta del Teatro Municipal? Bueno, muchas de estas decisiones son técnicas. Y yo creo que nosotros exigimos como vecinos que las decisiones técnicas se tomen en forma adecuada y seria. Yo creo que nadie está planteando acá echar a todos los técnicos y transformar esto en una democracia directa sin que haya un conocimiento de expertise. Por ejemplo, si hay un incendio en este edificio, no será el caso empezar a hacer una asamblea para determinar qué se va a hacer para evacuar. Acá tendrá que haber alguien que diga, mire, se va a hacer esto, esto y esto otro, porque yo tengo conocimiento en riesgo. ¿Me explico? Claro, ojo, ya vamos a llegar a la siguiente patita, el CHOA. O sea, expertos tampoco son los elegidos, ni por Dios ni por los hombres, ¿no es cierto? De manera que los expertos tienen que cumplir básicamente una función de apoyo a los elegidos. Pero quienes toman las decisiones y tienen que hacerse responsables son los elegidos. Porque acá muchas veces se entrega las decisiones o se simula en los expertos y dice, no, yo no puedo hacer esto, ¿sabe por qué? Porque el control técnico me dijo no sé cuánto. No, ¿sabe por qué? Porque hay un papel que tiene que hacer tal institución y no se puede hacer. Pero muchas veces nos escudamos en el conocimiento experto, pero que en el fondo es un tipo de decisión no deliberativa que está tomando la autoridad. Entonces, yo creo que esta relación, yo creo que es bueno transparentarla y aceptarla como parte del juego democrático. El hecho de que hay gente que tiene un conocimiento y que reclamamos ese conocimiento y que tienen que ser muy buenos, muy bien dotados desde el punto de vista técnico, pero al mismo tiempo
que sepan que no son ellos los que toman las decisiones, sino que son las personas que son los elegidos. Lo peor que podríamos aspirar es a un gobierno tecnocrático, si ustedes me permiten. Un gobierno tecnocrático puede siempre estar escondiendo un tipo de dictadura también, ¿no?, que se justifica a través de una racionalidad científica. Pero a esta patita, esta es la pata que entra en crisis, yo diría, en el mundo entero, incluyendo en Chile. Yo creo que el sistema actual, si bien es necesario y tiene que mantenerse, no sería suficiente para las demandas que hoy día están viviendo las sociedades contemporáneas. Los movimientos sociales, por ejemplo, de los pingüinos, de los estudiantes universitarios, el movimiento regionalista, por ejemplo, el Daisen, el movimiento de Punta Arenas, de Calama, el porteñazo, para decirlo acá también, el caso de Freirina. O sea, cada vez tiende a imponerse una lógica que podríamos llamar una lógica de los hechos. El sistema legal y institucional todavía no sabe cómo manejarlo. Y yo creo que es un gran desafío que tendría que pasar, a mi modo de ver, y con esto yo termino, con una tercera patita, ¿no es cierto?, que sería la ciudadanía. Generar, entonces, en nuestro sistema político institucional, vías por la cual la ciudadanía pueda tener una incidencia directa, no solo como elector de los representantes, sino también en la toma de decisiones. ¿Qué ha pasado en Chile y ha pasado en el mundo? Se ha instalado, por decirlo de alguna manera, la desconfianza. Y esa es la verdad, no nos podemos tapar los ojos. Hay desconfianzas recíprocas. Las autoridades temen que la ciudadanía lo que busca es bloquear, impedir, frenar los proyectos, frenar el desarrollo, quedarse con parcelas particulares. Ese es el temor que tienen, y un temor legítimo. Los expertos tienen temor que se tomen decisiones demagógicas. Para escuchar al pueblo se toman decisiones irracionales. Y por otra parte, la ciudadanía teme que no se les consulte, que la gente se robe la plata, que las autoridades hagan lo suyo, que no les consulte. O sea, tenemos un esquema en el cual la desconfianza se ha instalado y tenemos que manejarla de un modo racional para evitar problemas o crisis mayores de las que ya hoy día vive nuestro sistema político y que es reconocido ampliamente por todo el espectro político. Yo diría que un importante camino sería el dar más atribuciones a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión. Y eso a través de mecanismos que podríamos en algún momento discutir, pero yo solo menciono uno, con lo que voy a cerrar mi presentación, y yo creo que los fondos concursables, si bien fueron buenos en algún momento, hoy no son un buen mecanismo de participación social. Yo diría que básicamente porque incentivan el clientelismo, por una parte, ¿no?, lo que ha pasado, por ejemplo, con el Fondo Regional de Desarrollo, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con el 2% cultural y el 2% deportivo, se prestó para que los consejeros regionales y a través de los concejales fueran a hacer prebenda con sus nichos políticos, electorales, y en el fondo las decisiones no son tan racionales como se quieren plantear, sino que de alguna manera incide mucho el tráfico de influencia. Y si nosotros nos oponemos al tráfico de influencia a nivel general, también tendríamos que oponernos al tráfico de influencia en este otro nivel, a nivel local. Yo diría que es mucho mejor como modelo de fomento a las organizaciones lo que podrían hacer los presupuestos participativos. Que en el caso de Chile hay muchas comunas, en el caso de la región nuestra, hay muchas comunas que lo tienen en su fórmula de participación. Por ejemplo, la Municipalidad de San Antonio, la Municipalidad de Quillota, entiendo que los Andes, alguna de ellas, en que el alcalde dice, yo voy a destinar, por ejemplo, 400 millones de presupuesto municipal para financiar proyectos que la propia población, en un proceso eleccionario, decida que son los prioritarios.
no voy a poder yo hacer lo que yo quiero. Estos 400 millones, yo voy a dejar que la ciudadanía se exprese. Y entonces distintas juntas de vecinos, organizaciones, por alguna manera compiten por un proyecto mejor que otro, intentan persuadir a la población de que su proyecto es el mejor, votan y la decisión en el fondo la toma la mayoría de la población. Y con eso entonces estamos rompiendo una práctica consuetudinaria que es más fuerte en algunas comunas que en otras, del clientelismo, de comprar proyectos por voto. Y yo creo que eso no ayuda al sistema político en su conjunto. Eso es solo una idea, porque no es el caso ahondar en otras más, y con eso creo estar ya cerrando mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Realmente un muy buen aporte que contextualiza muy bien lo que vimos en la mañana, bajarlo a terreno, pero con una propuesta muy interesante. Para compartir información se encuentra en el Congreso, y esto es parte de lo que deben ser también las presiones legítimas que conversábamos la mañana de la ciudadanía, de las organizaciones. Se encuentran en el Parlamento dos proyectos de ley en discusión. Uno es sobre los plebiscitos vinculantes, la posibilidad de que se establezca por ley que las municipalidades deben hacer plebiscitos y ellos deben ser vinculantes, porque hoy día son plebiscitos que no vinculan a la decisión, como decía recién Pablo, en muchos aspectos. Y otro de esto de los presupuestos participativos, que sin duda él ha puesto un punto muy importante en los cores, donde hay hoy día también un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, está con alguna urgencia, que dice relación con los gobiernos regionales y la democratización que debe generarse en ellos. Pero son aspectos así que muchas gracias, Pablo, por la intervención. Unos comentarios del profesor Meneses. Sí, quería hacer un pequeño comentario respecto a lo que había expresado Pablo. Una buena tarea le entrega a la ciudadanía, digo. Y tremenda tarea, digamos, de incidir en los electos o los representantes de la ciudadanía y poder incidir en la toma de decisiones. Y el alcance que yo quería hacer, o el comentario que quería hacer, es que creo que ambas acciones pasan por la calidad de la información con que cuente la ciudadanía. Es decir, una información asequible por un lado, pero otra cosa y una tarea más difícil para la ciudadanía es cómo procesar esa información. Porque hoy día, un poco un dato, si ustedes quieren, de las ciencias sociales, ya hoy día ni siquiera se habla de sociedad de la información, como se hablaba hace 10, 15 años atrás. Hoy día se habla de una sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque hoy día de lo que se trata es de cómo la información la transformas en conocimiento. Cómo el dato se te transforma en un dato útil. Les pongo un ejemplo para entender el paso de esto. Ustedes saben que hace como unos 8 años atrás, 6 años atrás, hubo un atentado en el metro en Londres. ¿Se acuerdan? Y pusieron bombas en 4 o 5 estaciones, etc. Entonces, a propósito del aniversario de eso, hace un tiempo atrás, entrevistaron a un policía. Y le preguntaba, y el policía comentaba, y él decía, mire, nosotros después del atentado nos hemos dado cuenta que tenemos capacidad para grabar en un solo día cerca de 300 veces, 300 grabaciones, que se podrían traducir en 300 minutos, entre comillas, a cualquier ciudadano londinense. ¿Por qué decía? Porque nosotros lo podemos grabar desde que, están en condiciones de poder grabarlo desde que sale de la casa, se sube al bus. Ustedes piensen en todas las partes donde se pueden instalar cámaras, ¿no es cierto? Sale de la casa, se sube al bus, combina con el metro, llega a su lugar de trabajo, sale a almorzar, vuelve a su lugar de trabajo, sale del lugar de trabajo y se va al supermercado, toma el bus o toma el metro, toma el bus y vuelve a la casa. En ese trayecto de un día podían grabarlo 300 minutos si querían. Y él decía, pero ustedes se imaginan lo que significa disponer de 300 minutos por cada uno de los londinenses que viven aquí. ¿De qué nos sirve esa información? Entonces el debate y el desafío era cómo esa cantidad de información, cómo esa cantidad de datos se transforma en conocimiento útil. Y eso
impone una tarea mucho más delicada, que es en definitiva cómo procesas, cómo seleccionas, cómo almacenas la información verdaderamente útil. Creo que este es un paso muy significativo que efectivamente podrían dar las organizaciones sociales en términos de capacitación, ¿verdad? Capacitarse para conocer cómo funciona una ley. Pero este tipo de habilidades de cómo proceso la información, cómo selecciono, qué recuerdo, qué relevo como más importante y como menos importante, es lo que nos prepara para trabajar hacia el futuro. Y si yo quiero efectivamente influir en cómo elijo a los que me van a representar y quiero influir en la toma de decisiones, necesito ya no estar bien informado, sino que procesar bien los datos, es decir, conocer bien la realidad. Bien, hagamos, al igual que lo hicimos en la mañana, una ronda de consultas, las juntamos todas y hacemos el cierre. Voy a pasar el micrófono para que se lo pasen entre ustedes. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Ruth Castro. La consulta mía es la siguiente, justamente referente a esta misma ley que estamos comentando, la 20.500. ¿Cómo podemos nosotros, la ciudadanía, llegar a tener un alcance como para poder tener incidencia y además conocimiento de las platas, por ejemplo, de las alcaldías, cómo la utilizan, ya sea en distintas instituciones, porque estamos hablando que cada una alcaldía es autónoma, por lo tanto la ciudadanía tendría, en este caso Viña, Valparaíso, cómo podría tener incidencia en cómo saber en qué se utilizan los dineros que ellos reciben y cómo los distribuyen. Esa es mi pregunta. Hola, yo quisiera también agregar cuando usted habla con respecto a darle más atribuciones a la ciudadanía, compartir lo que dice el profesor, también el acceso a la información. Yo vengo de una zona rural donde muchas veces a nosotros no se nos informa y eso yo lo expando y lo proyecto a todo el país y generalmente las consultas ciudadanas siempre se hacen en las grandes urbes. ¿Y qué pasa con las localidades rurales? Y quizás por eso discrepo un poco con usted con respecto a los 2%, estos proyectos 2% de cultura y deporte, porque recién el año pasado llegó un consejero a Quintay, si bien porque estamos en periodo fértil de elecciones, a hablarnos de estos proyectos. Y ha sido súper beneficioso para nuestra localidad porque se ha invitado a todos los actores y hemos estado postulando estos fondos donde estamos haciendo actividades culturales con los niños y deportivas donde atendemos una necesidad local que es el tema de la droga que está entrando muy fuerte. Sí estoy de acuerdo que los consejeros regionales debieran ser elegidos por votación popular y creo que para allá esa es la dirección en que vamos. Solo eso quería